Autismo, autismo, hermana, hermano, haz conciencia que es lo mismo. ¡Bravo! En México, 1 de cada 300 niños vive con esta condición. Además, se estima que cada año se registran más de 6,000 nuevos casos. Se considera que la incidencia de autismo a nivel mundial es de 3 a 6 niños o niñas de cada 1000, existiendo 4 veces más probabilidades de aparición en los hombres que en las mujeres. Para mí el autismo es una condición de vida. Yo así, si me lo preguntas tal cual, yo lo defino ahora como un estilo de vida. Si ya tuviera que definirlo yo en palabras, supongo que simplemente ser diferente a lo que se denomina como normalidad en la vida cotidiana. Una enfermedad se cura o se quita y el autismo no. La persona que tiene autismo nace, vive y muere siendo autista. Para mí, verlo como una condición de vida y nada más es aceptar la propia diversidad humana, ¿no? Para mí es una característica más de la diversidad humana. Porque es lo que yo tengo ahora con el autismo, un estilo de vida. Y somos una familia con autismo, o sea, no nada más es el hijo con autismo. La característica principal es que hay una baja comprensión social, entonces eso pues genera mucha dificultad para adaptarse a diferentes entornos. A mí me vuela la cabeza el hecho de tener que hablar de personas con autismo, personas con discapacidad, porque nos deberíamos de quedar en personas, porque son lo que son, no personas con. Que alguien piense que una persona dentro del espectro autista no puede sentir o no puede demostrar afecto, solo habla de una profunda ignorancia y desinformación. Soy Alejandra Ramos, licenciada en Psicología, especialista en Neuropsicología y me dedico principalmente al trabajo clínico, tanto valoraciones neuropsicológicas como intervención, trabajo con papás y apoyo en el colegio de los pacientes. Al día de hoy se considera que es un trastorno del espectro autista. Trastorno, te decía, es una condición. O sea, son ciertas características que te hacen diferente al normodesarrollo, a lo esperado en el desarrollo. Y espectro es un término que utilizan para definir el autismo porque hay una gama súper amplia. Entonces, toda la persona que entre o que tenga varias características dentro de toda esa gama se le puede considerar que tiene autismo y puede ser diagnosticado. Lo principal es los indicadores que nos da el DSM-5, pero además de esos hay muchos otros que cualitativamente son importantes, ¿no? Dificultades para comprender el lenguaje y para expresarse, una desintegración sensorial, que ya sea que necesiten mucho estímulo para poder tener esta respuesta o esta recepción del estímulo, o al revés, que con poquitito ya se irritan y entonces entran como en un estado de ansiedad constante. Otro sería el desarrollo psicomotor. Generalmente hay estereotipias, hay demasiado movimiento del cuerpo, mucha torpeza motora, entonces se caen, meten los pies o caminan con sus brazos pegaditos al cuerpo, como que no hay una segmentación adecuada del cuerpo y por lo tanto de los movimientos. Y otra parte sería en lo social. Muy bajita habilidad para leer contextos, para identificar emociones, tanto en él o en ella como en los demás, y entonces pues eso también va restringiendo qué tanto te puedes adaptar o no al contexto.
El grado determina qué tan funcional es para hacer cosas cotidianas o qué tan disfuncional. ¿Qué tanta ayuda necesita esa persona para funcionar o para hacer lo que tendría que hacer o qué tanto puede ser independiente? Y hay 3 grados: de alto funcionamiento, de medio y de bajo funcionamiento, que sería un grado alto de autismo. No sé si me explico. El grado alto de autismo, pues, son personas que necesitan ayuda para muchas cosas. El síndrome de Asperger entraría en el grupo de los de alto funcionamiento. De hecho, una persona con Asperger generalmente es todavía más funcional, con más capacidad para adaptarse que una persona con autismo de alto funcionamiento. Tiene menos limitaciones. ¿Cómo se llama este cuento? ¿La? Escuela, Ok. mochila, libro. Oye, pero acuérdate que tenemos que decir, llevo mis... Y bueno, Ok, ¿qué más llevas? Ok. ¿Qué más llevas, Santi? colores, tijeras, pegamento, sacapuntas. Ok. En la escuela, ¿qué puedes hacer? Libros. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Cuento. Leer. Leer. ¿Qué puedes leer? Leer los libros. Ah, muy bien. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 2 de abril como el Día Internacional para tomar conciencia sobre el autismo. Dicha celebración anualmente selecciona un tema o lema central. Para el año 2022, el lema de la campaña de esta efeméride es Un feliz viaje por la vida. Súper, Regi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay muchísimas, pero depende de las características que tenga el chiquito, ¿no? Porque puede ir a terapia de lenguaje, si tiene un tema de lenguaje. Cuando hay una cuestión de desintegración sensorial, muchas veces la equinoterapia funciona o dan buenos resultados. Otra, también para la integración sensorial, es la terapia ocupacional o de integración sensorial para que vaya, pues, siendo menos reactivo a lo que está sucediendo alrededor. Y también, pues, la terapia cognitivo-conductual ayuda a... bueno, depende de los objetivos, ¿verdad? Y de lo que necesite el paciente, pero puede contribuir en este aprendizaje de las habilidades sociales, que al final, pues, es la apuesta, ¿no? Como psicólogos, que aprendan a leer esos contextos y que tengan más herramientas para poder saber qué hacer y hacerlo asertivamente. Y pues también está la terapia de aprendizaje, por ejemplo, o psicopedagógica, que pues contribuye a esta cuestión académica o que vaya aprendiendo, ¿verdad? O acompañándolo de manera como muy individualizada para que realmente los conocimientos se vayan adquiriendo. Y otra es la neuropsicológica, que justo es en la que yo me enfoco un poco más, en la que nos basamos en las áreas que tienen dificultad, las áreas del desarrollo. Tiene problemas en atención, tiene problemas en percepción, en la comprensión del lenguaje, y entonces vamos trabajando para que eso vaya mejorando y que tenga un impacto en lo cotidiano, que pueda ser una persona mucho más independiente y mucho más capaz para integrarse, ¿no? en sus círculos. Mi nombre es Margarita Horta y soy la directora del Centro Terapéutico Emociones y soy mamá de Mauricio. Tengo un hijo de 20 años con condición de autismo y por eso estamos por aquí, ¿no?
Mi nombre es Idalia Marcela Mariscurrana Escalona. Soy terapeuta y trabajo en el Centro Emociones Autismo. La idea surgió hace unos, yo creo que 8 años aproximadamente, que Mau era más pequeño, porque para pequeños hay muchos lugares, hay muchos espacios, pero conforme van creciendo los lugares se van reduciendo y más ya en el tema de la adolescencia es algo que les cuesta trabajo a muchos lugares también, no nada más a los papás o a los chicos, sino a los lugares tener un espacio para adolescentes. Entonces, de esa manera que yo ya vi que ya no había espacios para mi hijo, empecé a pensar en este lugar para adolescentes, no nada más para él, pero de todas maneras sí recibimos también pequeños y era hacer como una extensión de la casa también, no era como el clásico lugar terapéutico o una escuela, tampoco es una escuela, es un centro terapéutico donde manejamos muchas cosas que nosotros le llamamos vida diaria, o lo que en algún momento tuvimos antes de la pandemia fue centro de día, que era tipo escuela sin ser académicamente o escolarizado, ¿no? Un espacio de ese tipo, porque en el autismo se manejan muchos métodos y les aplica diferente a cualquiera de los niños porque todos son diferentes. Entonces no podíamos hacer una generalización de un método de enseñanza porque ellos aprenden diferente. Entonces de esa manera fue que pues se pensó en este lugar, ¿no? En este lugar que ahora estamos aquí presentes. Mira, te platico un poquito sobre las actividades que hago con Santi. Normalmente con él tratamos de iniciar con una actividad física, o una actividad que tenga que ver con integración sensorial, que es precisamente para trabajar su sistema propioceptivo y vestibular, que es donde por el momento Santi tiene algunas limitaciones, ¿no? Entonces, pues eso trabajamos mucho como con ejercicios, circuitos a donde van y vienen, donde tienen que agacharse, subir, gatear, rodar, tienen que atrapar pelotas, entonces esa parte es como también muy importante para que ellos puedan realizar algunas otras actividades. También trabajamos con Santi en específico, también trabajo mucho la parte académica, bueno, por así decirlo, como el trabajo en mesa, que es donde estimulamos mucho el área cognitiva. En esta parte nos interesa mucho que él estimule más sus habilidades o capacidades ejecutivas. A lo que me refiero es que pueda aprender un poquito más sobre la planificación, organización, el razonamiento, y así lo pueda llevar a otro entorno, ¿no? No sé, con Regina nos estamos enfocando un poquito más, igual en motricidades, porque para todos es muy importante, pero con ella nos enfocamos un poquito más en historias sociales, ¿no? En hacer una plática, como se podría decir así, en donde le contamos una historia para que ella también tenga la oportunidad de participar en esa historia, ¿no? De crear personajes y de entender lo que está pasando, ¿no? Y esto le ayuda mucho a identificar qué conductas son apropiadas e inapropiadas, y no solo en la historia social, sino la llevamos a nuestro entorno social, ¿no? En la escuela, en la casa, cuando salimos a algún restaurante, todo eso ayuda mucho en esta parte. Con Brenda nos estamos enfocando un poquito más. Ella es una niña bastante divertida y risueña y comprende muy bien, y ella tiene un poquito más de limitaciones en su lenguaje. Entonces, parte de toda su terapia se basa mucho en el lenguaje, ¿no? Estamos muy enfocados en que la pronunciación sea la correcta, entonces ahí, por ejemplo, necesitamos gesticular muchísimo para que ella pueda entender cómo es la pronunciación, ¿no? Y gesticulamos mucho también para que pueda identificar lo que estamos sintiendo. En todas las terapias es súper importante, y lo que más trabajamos aquí es la motivación. Cómo hacerlo, o sea, cómo motivarlos a que se interesen por esta actividad, que creo que es muy importante. Y también sobre los reforzadores. Todos los reforzadores que acostumbramos dar son afectivos, son sociales, ¿no? Esto de la risita, las cosquillas, el muy bien, lo lograste, y todo eso es como lo básico para nosotros, porque de ahí parte que estas conductas puedan repetirse, tengan una secuencia. Entonces, pues bueno, esa es parte de las terapias con estos pequeños. Con Mauricio nos estamos enfocando mucho en vida diaria, en autonomía e independencia. Él es el más grande, entonces más que algo académico o trabajo en mesa,
estamos muy enfocados y lo que más nos interesa es esto, ¿no? Que aprenda a ponerse los zapatos, que se ponga los calcetines, que él solito coma, que parta, que pida las cosas también. A veces muchos chiquitos pues nos utilizan más como una herramienta, de forma más instrumental de señalarlos y todo esto, y nosotros lo que necesitamos es que lo digan, que lo pidan, ¿no? Y eso trabajamos también con Mauricio, que no lo pida, todas las expresiones de cortesía, por favor, gracias, adiós, hola, también son bien importantes, pero en sí Mau es lavarnos los dientes, amarre de agujetas, y también algo que estamos haciendo mucho y que nos gusta mucho con él es trabajar un proyecto de calle, ¿no? Cuando salimos, que al final es independencia, él tiene que pedir qué quiere, por ejemplo, en un restaurante, pedir la cuenta, pagar, o si vamos a tienda también él paga, como todas estas cosas, ¿no? El ir a comprarse una playera también ayuda muchísimo a que él interactúe con otras personas y aprenda estas conductas que se requieren para ese momento. La etiología es diversa, o sea, hay un componente genético importante. No quiere decir que alguno de los padres tenga que ser autista o necesite el diagnóstico, pero se tienen que juntar muchas características o muchos factores para poder tener o que se dé el trastorno. Pero generalmente hay alguien en la familia que también tiene esas características, entonces ese es un punto importante, la parte hereditaria para que se dé. Mi nombre es Iñaki y tengo 13 años. Tengo una condición llamada Asperger. Hola, pues soy Fernando Arias Usaña Narceo, tengo 24 años de edad, acabo de terminar mi carrera de UNAM, carrera de artes visuales y estoy dentro del trastorno de espectro autista con la condición de síndrome de Asperger. Mi nombre es Karina, soy mamá de Iñaki. Yo soy Álvaro, soy papá de Iñaki. Y a Iñaki en un principio lo diagnosticaron con un problema, un trastorno conductual, simplemente. Pero no fue hasta que cumplió la edad de 5 o 6 años que las baterías psicológicas propias pueden diagnosticar el Asperger. Entonces hicimos una nueva reformulación de diagnóstico. Bueno, la psicóloga, se hicieron las pruebas y sí, efectivamente está en el espectro autista. Más o menos a partir de ahí han pasado 9 años. De hecho, son 9 años ininterrumpidos. ¿De terapia? De terapia, 2 veces a la semana. Ha tenido muchas terapeutas, tanto terapeutas de aprendizaje como de conducta, como de emocionales. Ajá. Y finalmente, bueno, estamos contentos porque a lo largo de esos 9 años, casi 10, fue dado de alta. Su psicóloga de cabecera determinó que ya era tiempo como que de soltar la rienda, por así decirlo. Ya estaba listo para ir solito. Ajá. Porque ya tenía como que las estrategias necesarias para salir adelante y que era momento de que él las implementara, las llevara a cabo. Exacto. Entonces apenas en el mes de mayo lo dio de alta. Y pues bueno, ahorita estamos experimentando una nueva etapa. Es una nueva etapa para nosotros porque fueron 9 años de terapia y nosotros la verdad estábamos espantados, así, ¿por qué no? ¿Quién nos va a ayudar? La terapeuta nos ayudó muchísimo, nos dijo, no, a ver, es una etapa nueva, o sea, tienen que ustedes afrontar esto, ¿por qué? Porque no toda la vida voy a estar ahí para él. Y sí, así lo tomamos con esa mentalidad, esa filosofía de que Iñaki tiene que hacer las cosas por sí mismo, enfrentar al mundo por sí mismo. Digo, no significa que nunca vuelva a ver a su terapeuta. Habrá ocasiones de seguimiento, tal vez, pero a partir de ahora Iñaki tiene que ser más independiente. La mayor parte de la primaria estuve en una escuela de psicólogas y bueno, en esa escuela eran psicólogas que trabajaban pues con diversas condiciones. Y por supuesto también
Las condiciones que trabajaban pues eran autismo, Asperger, otras condiciones. Y esas maestras me ayudaron a socializar mejor y a hacer mejores trabajos y mi comportamiento también. Me diagnosticaron a los 14 años de edad, me diagnosticó un psiquiatra que se llamaba Francisco, no recuerdo bien ahorita apellido. Durante muchas ocasiones mis padres notaron como diferencias con mis otros compañeros que estaban fuera de espectro, sobre todo en la parte social, tal vez algunas de hipersensibilidad que se notaban, pero eran muy leves, muy poco notorias, pero sabían que había algo distinto a lo de mis compañeros. Después de pasar por muchos psicólogos, por muchas preguntas y por diferentes diagnósticos, incluso alguna hasta esquizofrenia creo que me llegaron a tratar, pero al final dimos con la causa de que era una persona dentro del trastorno espectro autista. A mis padres en ese tiempo, como en secundaria, era constantemente acosado, constantemente bulleado, pues solían tratar de ocultar esto para evitar que hubiera mucho más acoso en mi persona, y lo hicieron bastante bien, que hasta yo dudé de que estuviera dentro del espectro, y aunque medio tenía leve sospecha, no lo acepté al 100%, por decirlo de alguna manera, hasta los 16, 17 años en preparatoria, que mi padre pues volvió a tocar el tema, también en parte porque tengo un pariente que está dentro del trastorno espectro autista, es una persona que está un poquito más dentro del espectro, es grado 2, así que pues se volvió a tocar el tema y pues terminé aceptando con los brazos abiertos y sin cuestionar que estuviera mal o que me afectara realmente, sino que era pues parte de lo que soy el día de hoy. Se trataba de ayudar a los niños en cosas sociales, también en cosas de aprendizaje, por ejemplo matemáticas y español. Muchos alumnos no entendían muchas cosas y bueno, en el grupo integrado las maestras lo que querían lograr era que los niños aprendieran a socializar y aprendieran a moderar sus conductas. Mis metas y objetivos han ido cambiando durante toda mi vida prácticamente. O sea, originalmente decía, quiero ser tal vez médico con mis papás. Luego, en algún punto quise ser piloto de aviones, en algún punto a veterinario y así. Pero yo creo que desde secundaria más o menos he tenido pues la meta de querer dibujar. No fue algo instintivo al inicio, no ha sido algo que me haya esforzado pues en un inicio, pero últimamente en estos 5 o 6 años que entré a carrera pues decidí meterle más empeño a mis dibujos, a mi trabajo, y siento que de a poco he ido mejorando bastante. Se me facilitan mucho los idiomas. Antes ellas pues pensaban que, la impresión que tenían era que muchos niños no sabían aprender idiomas, se les dificultaba, pero a mí se me hizo muy fácil. Suelo dibujar mucho tipo caricatura, mucho tipo cartoon. Hay gente que incluso dice que ya agarré cosas del anime. Yo no estoy del todo seguro, a pesar de que sí me gusta bastante pues toda esta parte de anime, pero también agarro mucho estilo de películas como de Disney o de películas de ese tipo. Me gusta mucho todo lo que es el dibujo de animales antropomórficos realmente. Es algo que me llama mucho la atención y creo que es donde he desarrollado pues mi estilo también, a la base de que tengo un personaje propio que es una gata realmente, así que se me ha dado mucho estar dibujando gatos últimamente también, obvio en estilo de caricatura. Sí, me gusta hacer piezas de joyería, como collares más bien, con diferentes formas. Ahorita no las puedo hacer porque no tenemos los materiales necesarios, pero cuando tengamos los materiales podré hacer las piezas. Mira, dibujo mucho con lápiz, dibujo mucho con pluma, con plumones. Hubo una época donde quise hacer acuarela, pero no destaqué mucho, pero me centro más que nada en hacerlo todo digital actualmente. O sea, sí me gusta toda esta parte de ya hacerlo con tableta gráfica, de estarlo trabajando sobre todo con programas como Photoshop, Illustrator, toda esta parte de Adobe. Y a veces me baso mucho del montaje también digital, en parte de fotografía, de lo que he aprendido de clases así, pero también más que nada pues full en dibujo digital enteramente pues. Pues así tengo un perrito que me ha ayudado mucho a dormir bien. Antes no podía dormir sin música, a relajarme, pero aprendí a relajarme más. Soy Bernardo Fernández, soy dibujante de cómics y soy escritor. Soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo. Mi primer acercamiento con el autismo fue cuando
diagnosticaron a mi hija, María, tenía 2 años, ahora tiene 13, entonces fue hace 11 años ese primer acercamiento. Iluminemos de Azul fue fundada en marzo del 2015 y yo digo que ante la falta de, y pongo un espacio en blanco, ¿no? De muchísimas cosas, de información, de empoderamiento, de acompañamiento de padres, de políticas públicas, de protocolos de diagnóstico, de modelos de intervención y sobre todo de una cultura de inclusión y de aceptación hacia las personas con autismo. La fundé yo con un grupo de papás en donde tuvimos una idea, se alinearon los astros de manera espectacular para hacer una campaña de concientización con el fútbol como eje. Y a partir de ahí pues fue darle rumbo a la organización para ser congruentes y no quedarnos nada más en una campaña de publicidad o de concientización, que al final del día yo 7 años después lo veo como una campaña de publicidad, literalmente, en donde sí con un impacto tremendo, pero teníamos que ser congruentes y llevarlo sobre todo más allá, ¿no? Acciones concretas que fomenten la inclusión. Yo escribí y dibujé un libro, Habla María, cuando recibí, que trata sobre el momento en que la mamá de María y yo recibimos el diagnóstico de autismo de María. Entonces es un libro, es un testimonio gráfico sobre la paternidad de una niña con autismo y ahí comparto todo lo que me sucedió a mí en lo personal en el momento en que recibí este diagnóstico. Yo hubiera querido haber tenido un testimonio similar a la mano cuando yo pasé por ese momento. No fue así y eso es lo que me motivó a dibujar este libro. Creo que tenemos un gran reto en términos de inclusión muy grandes para personas no solo con autismo, sino con cualquier neurodivergencia y en general cualquier capacidad diferente. Pues probablemente sí. Muchos terminaron odiándome, pero bueno, ya aprendí a superar ese tipo de crisis, a controlarme mejor. Mira, pues ha sido extraño porque pues sí me he sentido como excluido, sobre todo en la parte secundaria, más que nada, pero después de eso siempre he sentido una gran inclusión de parte de mis compañeros, de mis amigos que me han pues, ayudado, que me han auxiliado y desde luego he sentido pues un poquito más de inclusión gracias a la ayuda de Iluminemos de Azul también. Pues que me hubieran entendido, que hubieran entendido mi condición. Para las personas que dicen que creen que esta clase de niños son, que esta clase de niños son muy molestos, tienen que entender que tienen alguna condición o algo tienen que entender que tienen una condición que no les permite socializar mucho. Lo que esas personas tienen que aprender es que hay que ser inclusivos. Por ejemplo, el hecho de que te juzgan o te critican, nadie te dice nada, pero la forma en que te ven en lugares públicos o la forma, las miradas, las expresiones, el ambiente es lo que te hace incomodar porque ya te están catalogando. De hecho, lo primero que piensan es un niño maleducado. Uh-huh. Entonces yo creo que sí pedir mucha comprensión porque en realidad no sabemos qué pueda tener ese chiquito, qué pueda estar viviendo y pues bueno, es una situación difícil. Es muy difícil, de verdad muy difícil, pero pues así se han manejado, ¿no? Y yo siempre digo, mi lema es que si hubiese empatía, no necesitaríamos que hubiera inclusión, ¿no? En general, para cualquier contexto. Porque haces a la persona que se siente excluida y mal, que se siente que no pertenece. Es justo lo que debemos trabajar ahora lo que debemos trabajar, la inclusión. Yo siento que no existe la inclusión porque nos da mucho miedo lo que es diferente a nosotros, ya sea personas de diferente color, de diferentes creencias religiosas o diferente
general, la diferencia nos da mucho miedo, hay como una formatividad que incluso tiránica, entonces nos da miedo lo que es diferente. Pues darnos cuenta de que todo el mundo es diferente y todos tenemos que interactuar hasta cierta manera diferente, pero eso no quiere ser, o no, eso no quiere decir que sea un motivo de burla para el resto de la sociedad. Más que nada, como pues decimos muchas veces aquí, hay que atrevernos a ser diferentes y apreciar otro tipo de vidas y de formas de ser. Para mí, cuando hablamos de inclusión, me gusta verlo con un concepto de encontrarnos en medio. Podemos tener los mejores modelos de intervención para un niño, una persona con autismo, pero si la sociedad no conoce del tema y no está interesada en el tema, pues a lo mejor al niño o a la persona con autismo la vamos a llevar hasta acá, pero tenemos que hacer que la sociedad también nos veamos en medio, ¿no? Cuando hablo de inclusión, hablo de tus miedos contra mis propios miedos, ¿no? Y muchas veces, como padres, como personas con alguna condición, nos equivocamos en querer privilegios en vez de inclusión. No necesitamos que se nos resuelvan cosas, pero necesitamos que se nos faciliten cosas, ¿no? Porque no es lo mismo facilitar que resolver, o no es lo mismo inclusión que un privilegio. No por tener una condición de vida a algún niño en el salón de clases se le debe de permitir todos los comportamientos. Tenemos que corregir ciertos comportamientos, en un espacio público lo mismo, ¿no? Pero cuando hablo de tus miedos contra mis miedos o de concientizar a la sociedad, para mí una cosa es yo quiero un privilegio porque tengo un hijo con autismo o soy una persona con autismo, y del otro lado es, oye, yo no tengo por qué resolverte las cosas. Pero cuando nos vemos en medio y yo entiendo las cosas como decir, oye, yo necesito ciertos ajustes, ciertos apoyos en el colegio, en un museo, en un servicio, en un algo, y la sociedad está dispuesta a ponerlo, nos podemos encontrar en medio, no sé si me explico, ¿no? Y me gusta mucho ese concepto de encontrarnos en medio para que todo se dé, ¿no? En un salón de clases, en un restaurante, en un servicio público, en cualquier lugar. Porque hablamos o la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad habla de ajustes razonables, de ajustes y apoyos, ¿no? Ajustes razonables y apoyos. En la medida de lo posible tienen que ser esos ajustes razonables. Y para que existan esos ajustes razonables los tiene que poner la sociedad, los tienen que poner las empresas, los tienen que poner los gobiernos. Y es encontrarnos en medio. Para mí uno de los grandes errores que se comete hoy en día respecto a temas de inclusión o de personas con discapacidad o autismo es que perdemos lo esencial. Lo abordamos desde un tema de cumplimiento, ¿no? De cumplimiento ya sea por una ley, ya sea por una norma, ya sea por un interés, ya sea como empresa por una evaluación o para una calificación de alguna calificadora de empresas, etcétera, ¿no? Y no lo abordamos desde el punto integral de ver a la persona como persona, ¿no? De ver a la persona como consumidor, de ver a la persona como un potencial talento para generar valor, como una persona que genera valor a la sociedad, ¿no? Y ese es para mí el error primordial que cometemos, que lo abordamos como un tema de cumplimiento y no como que son personas que tienen y añaden un valor a todo el ecosistema, a todo, digo ecosistema aunque no es ecosistema, pero a toda la sociedad en general, llámale gobierno, empresas, escuelas, etcétera, ¿no? Y en realidad, y ahí retomo lo que dice Gerardo Gaya, lo que necesitamos no es hablar en términos de inclusión, sino de convivencia, de integración en primer lugar, y de convivencia con toda forma de diversidad. Y lo que le pido a la gente es sensibilizarse, simplemente leer, informarse, documentarse de qué trata, pues para poder abordar este tema, ¿no? Sí, o sea, no necesita... Y no juzgar, perdón. No juzgar, exacto. Para apoyar, con eso es suficiente. No juzgar. Que se informe mucho, que busque información, que no le tema al mismo espectro. Hay muchos mitos, hay muchos tabúes en la vida cotidiana, que pues gente dentro del espectro, ciertas organizaciones han querido erradicar, cambiar la mentalidad, eliminar o como le quieran decir. Y creo que el primer paso es que las personas nos apoyen, nos den su ayuda, nos den su ánimo y que no hay que tenerle miedo a este tipo de situaciones que se presentan cotidianamente. Antes de poder juzgar, y creo que muchas personas lo han dicho, en las calles, que si el chiquito está gritando, llorando, golpeando o algo, deberíamos de interesarnos un poquito más de si podemos ayudar o que es analizar un poquito más lo que está pasando, porque
sí de verdad, y ahora que estoy en el tema, te das cuenta de muchos momentos en la calle donde hay chiquitos que tienen un súper desorden y no es solo que la mamá no sepa o que no le ponga límites, sino que realmente está pasando algo ahí. Y entonces si todos entendemos un poquito eso, aparte de que no juzgaríamos, a lo mejor ayudaríamos un poquito más que estar así sin, o sea, creo que la ignorancia no ayuda mucho en todo esto. Entonces creo que informarnos es muy importante. Y que aprendamos a vincularnos con las personas que tienen una condición diferente, un trastorno, el que sea. Invitar a todas las personas a que sigan Iluminemos de Azul, Iluminemos por el Autismo en redes sociales y que compartan contenidos y que entiendan, que se inspiren, de que al final del día creo que cada uno de nosotros tenemos mucho por hacer, podemos construir un México mucho más incluyente, mucho más empático, que al final del día una sociedad empática es una mejor sociedad. Y bueno, para las personas que tienen mi condición o que tienen una condición diferente, pueden hacer lo que sea sin que sus condiciones limite. Tampoco se sientan excluidos. Que tenga mucha perseverancia en la vida, que continúe, que no se por vencido. Muchas veces queremos tirar la toalla, muchas veces queremos culpar a nuestro propio espectro, culpar a la sociedad. No es la culpa de nadie, o sea, yo creo que si bien la sociedad pues aísla mucho a este tipo de personas, pero también eso no quiere decir que sea un motivo para que nos rindamos, para que dejemos de intentar. Podemos tratar de cambiar la sociedad, podemos tratar de cambiar uno mismo si vemos algún error. No tratamos de buscar culpables, no tratamos de buscar excusas, nada, hay que seguir adelante, hay que seguir esforzándonos día con día. ¡Dame una! ¡Dame una U! ¡Dame una S! ¡Dame una T! ¡Dame una I! ¡Dame una S! ¡Dame una M! ¡Dame una O! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Una vez más! ¡Bravo! Sigamos informando en este camino azul, que lo manejan como azul, que eso también es importante y ahora dicen que es de todos los colores y de todos los sabores. Le digo, pues sí, porque es que en realidad es un emblema que se tiene la pieza de rompecabezas y que sea azul, porque la mayoría son niños, hay un gran índice de niños más que niñas. Sin embargo, pues a todos nos puede pasar. Tener autismo no significa no ser humano, sino que significa ser diferente. Significa que lo que es normal para otros no es normal para mí y lo que es normal para mí no es normal para otros. En cierto modo estoy mal equipado para sobrevivir en este mundo, igual que un extraterrestre sin manual de orientación. Pero mi personalidad está intacta, mi individualidad sin daño alguno, que encuentro significado y valor a la vida y no quiero ser curado de mí mismo. Reconoce que somos igualmente extraños el uno para el otro y que mi forma de ser no es solo una variante dañada de la tuya. Cuestiona tus conclusiones, define tus condiciones, colabora conmigo para construir puentes entre nosotros. Jim Sinclair, 1992.